Durante siglos, los libros han sido puertas hacia el conocimiento. Algunos guardan historias de reyes y guerras. Otros contienen secretos científicos que cambiaron el mundo. Pero existe un libro que desafía todo lo que creemos saber sobre el lenguaje, la historia y la lógica. Un libro que nadie ha podido leer. Un libro que, hasta hoy, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Ese libro es el manuscrito Voynich. La historia comienza en Europa, en algún momento de la Edad Media. Durante mucho tiempo se creyó que el manuscrito fue creado alrededor del siglo XV. Investigaciones modernas, incluyendo análisis de carbono realizados en el año 2009, revelaron que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438. Eso significa que el manuscrito nació en plena Europa medieval, una época marcada por alquimistas, monjes copistas, guerras religiosas y el despertar de nuevas ideas. Sin embargo, el misterio no comienza realmente en el siglo XV. Comienza muchos siglos después. En el año 1912, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich llegó a una antigua villa cerca de Roma. El lugar era la Villa Mondragone, una residencia jesuita llena de archivos olvidados y bibliotecas polvorientas. Voynich buscaba manuscritos raros que pudiera vender a coleccionistas y universidades. Pero aquel día encontró algo que cambiaría su vida. Entre varios documentos antiguos apareció un pequeño libro encuadernado en pergamino. No parecía especialmente impresionante, pero cuando lo abrió, comprendió que tenía algo extraordinario entre las manos. Las páginas estaban cubiertas por una escritura completamente desconocida. No era latín. No era griego. No era árabe. No coincidía con ningún sistema de escritura conocido. Las letras parecían fluidas, casi elegantes, como si pertenecieran a un idioma real. Pero nadie en el mundo había visto algo así antes. Y eso no era todo. Las páginas estaban llenas de ilustraciones extrañas. Plantas que no existen en la naturaleza. Diagramas astronómicos con estrellas y constelaciones desconocidas. Símbolos que recordaban a mapas cósmicos. Y lo más inquietante de todo, figuras humanas femeninas bañándose en lo que parecían complejos sistemas de tubos y piscinas verdes. Parecía un libro de botánica. O de medicina. O de alquimia. Pero al mismo tiempo no parecía nada de eso. Era como si perteneciera a otro mundo. Voynich comprendió que estaba ante algo único. Dentro del manuscrito también encontró una carta mucho más antigua, fechada en el siglo XVII. Estaba escrita por Johannes Marcus Marci, un científico de Praga. La carta estaba dirigida a uno de los intelectuales más famosos de Europa, el jesuita Athanasius Kircher. En ella, Marci afirmaba que el libro había pertenecido al emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Rodolfo era conocido por su obsesión con la alquimia, la astrología y los conocimientos ocultos. Su corte en Praga estaba llena de astrónomos, filósofos y magos. Según la carta, el emperador había pagado una enorme suma por el manuscrito. 600 ducados de oro. Una fortuna gigantesca para la época. Pero lo más intrigante era lo que Marci escribió después. Muchos creían que el autor del libro podría haber sido Roger Bacon, un filósofo inglés del siglo XIII, famoso por sus estudios sobre ciencia, alquimia y lenguaje. Si eso era cierto, el manuscrito podría ser uno de los descubrimientos intelectuales más extraordinarios de la historia. Voynich llevó el libro a expertos, lingüistas y criptógrafos. Nadie pudo entenderlo. Las palabras parecían seguir patrones lingüísticos reales. Había repeticiones, estructuras y reglas aparentes. El texto no parecía aleatorio. Era como si estuviera escrito en un idioma auténtico. Un idioma completamente desconocido. A medida que el manuscrito comenzó a circular entre especialistas, su fama creció. Durante el siglo XX, algunos de los mejores criptógrafos del mundo intentaron descifrarlo. Incluso expertos que habían trabajado rompiendo códigos militares durante la Primera Guerra Mundial se enfrentaron al texto. Todos fracasaron. Página tras página. Símbolo tras símbolo. Nada tenía sentido. El manuscrito Voynich se convirtió lentamente en una leyenda académica. Un rompecabezas imposible. Un libro que nadie podía leer. Pero entonces, nuevas teorías comenzaron a surgir.
Algunos creían que era un idioma perdido. Otros pensaban que era un código extremadamente complejo. Y unos pocos comenzaron a sospechar algo mucho más inquietante. ¿Y si el manuscrito no era un libro real? ¿Y si todo era un engaño? ¿Una elaborada estafa medieval? ¿O quizás algo aún más extraño? Porque cuando los investigadores comenzaron a estudiar el manuscrito con herramientas modernas, descubrieron algo que nadie esperaba. Algo que haría el misterio mucho más profundo. Y mucho más perturbador. Porque el manuscrito Voynich no solo parecía imposible de leer. Parecía imposible de haber sido escrito. Durante décadas, el manuscrito Voynich se convirtió en una obsesión para lingüistas, historiadores, criptógrafos y matemáticos. Cada uno de ellos estaba convencido de que, con suficiente paciencia, el misterio finalmente se resolvería. Pero cuanto más lo estudiaban, más extraño parecía. El texto del manuscrito contiene más de 35.000 palabras distribuidas en aproximadamente 240 páginas. A primera vista, la escritura parece natural, casi como si hubiera sido escrita por alguien que dominaba perfectamente el idioma. Las palabras se repiten. Existen patrones. Hay estructuras gramaticales aparentes. Pero cuando los especialistas comenzaron a analizarlo estadísticamente, surgió un problema desconcertante. El texto se comporta como un idioma real. Y al mismo tiempo, no se comporta como ninguno. En los idiomas naturales, ciertas palabras aparecen con más frecuencia que otras. Este fenómeno se conoce como la ley de Zipf, una regla lingüística que describe cómo se distribuyen las palabras en un idioma. Sorprendentemente, el manuscrito Voynich sigue esa misma ley. Eso significa que, matemáticamente, parece un lenguaje auténtico. Pero cuando los expertos intentan identificar raíces lingüísticas, estructuras sintácticas o equivalencias con otros idiomas, todo se derrumba. No hay traducción posible. No hay correspondencias claras. Es como si el manuscrito hablara un idioma que nunca existió. O peor aún, un idioma que fue diseñado para parecer real sin serlo. A mediados del siglo XX, algunos de los criptógrafos más brillantes del mundo intentaron resolver el enigma. Entre ellos se encontraba William Friedman, uno de los mayores expertos en descifrado de códigos de la historia. Friedman había liderado el equipo que descifró complejos sistemas de cifrado durante la Segunda Guerra Mundial. Si alguien podía resolver el misterio, era él. Durante años, Friedman y su equipo analizaron cada página, cada símbolo, cada repetición. Estudiaron las estructuras, compararon patrones y aplicaron métodos matemáticos avanzados. El resultado fue devastador. Ni siquiera ellos pudieron descifrarlo. Finalmente, Friedman llegó a una conclusión inquietante. El manuscrito no parecía ser un simple código. Parecía ser algo completamente diferente. Un sistema lingüístico artificial. Pero incluso esa teoría tenía problemas. Crear un idioma completo con reglas coherentes requeriría una inteligencia extraordinaria. Y además, el manuscrito contiene cientos de páginas escritas con fluidez, sin correcciones visibles. Eso significa que el autor escribía el texto con total naturalidad, como si realmente entendiera lo que estaba escribiendo. Las ilustraciones tampoco ayudaban a resolver el misterio. En realidad, lo complicaban aún más. Los investigadores comenzaron a clasificar el manuscrito en secciones temáticas. Una sección parece dedicada a la botánica. Contiene dibujos de plantas acompañados por bloques de texto. Pero ninguna de esas plantas existe. Los botánicos han intentado identificarlas durante décadas. Algunas parecen combinaciones de especies reales. Otras son completamente imposibles. Otra sección parece astronómica. Contiene diagramas circulares, estrellas y lo que parecen ser constelaciones. Algunas páginas muestran ruedas cósmicas complejas con símbolos desconocidos. Después aparece una sección aún más desconcertante. Decenas de pequeñas figuras femeninas desnudas aparecen flotando en piscinas verdes conectadas por tubos y canales. Algunos creen que podría tratarse de un sistema médico o alquímico relacionado con el cuerpo humano. Otros creen que representa algún tipo de cosmología simbólica. Pero nadie lo sabe con certeza. Y luego está la última sección del manuscrito. Páginas llenas de texto continuo, casi sin ilustraciones. Como si fuera el núcleo del mensaje.
El corazón del libro. Si el manuscrito realmente contiene conocimiento oculto, probablemente está ahí. Pero nadie puede leerlo. Con el paso de los años, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos historiadores sugirieron que el manuscrito podría ser una enciclopedia de medicina medieval escrita en un lenguaje secreto. Otros creían que era un manual alquímico destinado a ocultar conocimientos peligrosos. También surgieron teorías mucho más radicales. Algunas personas afirmaron que el manuscrito podría ser un idioma extraterrestre. Otros incluso insinuaron que podría ser un documento proveniente de una civilización perdida. Pero los científicos son mucho más escépticos. Para muchos investigadores, la explicación más simple sigue siendo la más probable. El manuscrito podría ser una falsificación, un engaño extremadamente elaborado. Pero incluso esa teoría tiene un problema enorme. Si alguien creó este libro como una estafa, lo hizo con una precisión casi imposible. El pergamino es auténtico. La tinta es medieval. El estilo artístico coincide con manuscritos del siglo XV. Eso significa que, si es un engaño, fue creado hace más de 500 años. Y nadie en la historia ha podido demostrar cómo se hizo. Sin embargo, a principios del siglo XXI, un nuevo tipo de investigador entró en escena. Expertos en inteligencia artificial, lingüistas computacionales, científicos capaces de analizar enormes cantidades de datos en segundos. Y cuando estos sistemas comenzaron a estudiar el manuscrito, descubrieron algo que cambió completamente el debate. Un patrón oculto. Un patrón que sugiere que el manuscrito podría tener un significado real. Pero si ese significado existe, entonces alguien, hace más de 500 años, creó un idioma tan complejo que todavía hoy sigue siendo indescifrable. Y la pregunta más inquietante es otra. Si algún día logramos leerlo, ¿realmente queremos saber lo que dice? A principios del siglo XXI, el misterio del manuscrito Voynich entró en una nueva era. Durante siglos, los investigadores habían dependido únicamente de la observación humana. Ojos expertos examinando páginas antiguas, comparando símbolos, buscando patrones invisibles. Pero ahora existía una herramienta completamente diferente: la inteligencia artificial. Equipos de científicos comenzaron a digitalizar cada página del manuscrito con una precisión extrema. Cada símbolo fue catalogado, cada palabra fue convertida en datos. Miles de variables comenzaron a analizarse al mismo tiempo. Frecuencia de símbolos, posición dentro de las frases, patrones de repetición, relaciones estadísticas entre palabras. En el año 2016, un grupo de investigadores utilizó algoritmos de aprendizaje automático para estudiar el texto. El objetivo era determinar si el manuscrito podía corresponder a un idioma real que hubiera sido cifrado. Los resultados fueron sorprendentes. El análisis sugirió que el texto podría haber sido generado a partir de un idioma natural oculto mediante algún tipo de transformación sistemática. En otras palabras, podría ser un mensaje real disfrazado. Pero aún faltaba una pieza clave. ¿Qué idioma estaba oculto detrás del código? En el año 2018, otro equipo de investigadores anunció una teoría que sacudió al mundo académico. Según su análisis, el manuscrito podría estar basado en una forma antigua del idioma hebreo. La hipótesis afirmaba que las palabras habían sido reorganizadas mediante reglas específicas. Las letras se habrían modificado, eliminado o reordenado siguiendo un sistema cifrado. Usando inteligencia artificial, el equipo intentó reconstruir algunas posibles traducciones. El resultado fue ambiguo. Algunas frases parecían tener sentido parcial, pero otras seguían siendo incomprensibles. Muchos expertos criticaron rápidamente la teoría. Argumentaron que los resultados eran demasiado especulativos y que las traducciones podían interpretarse de muchas maneras. El misterio seguía intacto. Mientras tanto, otros investigadores exploraban caminos completamente diferentes. Algunos matemáticos comenzaron a estudiar la posibilidad de que el texto fuera generado mediante un algoritmo medieval. Un método mecánico capaz de producir palabras con apariencia lingüística sin que realmente significaran nada. Una especie de máquina de crear lenguaje.
Si esa teoría fuera cierta, el autor del manuscrito habría inventado un sistema increíblemente sofisticado siglos antes de que existiera la lingüística moderna. Otros investigadores volvieron a mirar las ilustraciones, especialmente las plantas. En el año 2020, algunos botánicos propusieron que muchas de las plantas podrían ser versiones distorsionadas de especies reales, dibujadas de forma intencionalmente alterada para ocultar su identidad. Si eso fuera cierto, el manuscrito podría ser un libro de medicina secreta, un conocimiento oculto deliberadamente. Pero incluso esa idea plantea nuevas preguntas. ¿Por qué esconderlo de una forma tan extrema? ¿Por qué crear un idioma completamente desconocido? ¿Quién era realmente el autor? Durante más de 100 años, desde que Wilfrid Voynich encontró el manuscrito en la Villa Mondragone en el año 1912, generaciones enteras de investigadores han intentado responder esas preguntas. Criptógrafos militares, historiadores medievales, lingüistas, matemáticos, expertos en inteligencia artificial. Todos han fracasado. Hoy, el manuscrito Voynich se conserva en la biblioteca de la Universidad de Yale, donde permanece bajo condiciones controladas. Cualquiera puede ver sus páginas digitalizadas. Cualquiera puede intentar descifrarlo. Pero hasta ahora, nadie lo ha logrado. Y tal vez esa sea la parte más fascinante de toda la historia. En un mundo donde casi todos los misterios terminan resolviéndose, este sigue resistiendo. Quizás algún día alguien descubra la clave correcta. Tal vez un estudiante curioso. Tal vez una inteligencia artificial aún más avanzada. O quizás el manuscrito siempre estuvo destinado a permanecer en silencio. Porque existe una última posibilidad que muchos investigadores apenas se atreven a mencionar. Una posibilidad inquietante. Y es que tal vez el manuscrito ya fue entendido alguna vez. Tal vez alguien, hace siglos, sí conocía su significado. Pero decidió que el mundo no debía saberlo. Y por eso el secreto fue enterrado dentro de un idioma imposible. Un idioma que nadie volvería a leer. La verdadera pregunta no es si el manuscrito Voynich será descifrado. La verdadera pregunta es qué ocurrirá el día que finalmente lo sea. Porque si después de 500 años alguien logra leer la primera frase del libro, ese podría ser el momento exacto en que el mayor misterio de la historia deje de ser un misterio. O el momento en que descubramos que nunca debimos haber abierto ese libro.